La desigualdad educativa es un tema de creciente importancia en la sociedad contemporánea. A medida que el acceso a la educación se ha expandido en todo el planeta, persisten disparidades significativas en términos de oportunidades, recursos y resultados educativos. Esta desigualdad no solo afecta a los individuos, sino que también tiene repercusión directa con la equidad social, la actividad económica y la estabilidad de las naciones. La desigualdad educativa no se limita a una sola dimensión, abarca una variedad de aspectos que pueden influir en el acceso a la educación y los resultados obtenidos. Estas dimensiones incluyen acceso a la educación. Las barreras económicas, geográficas y culturales normalmente impiden que algunos individuos accedan a la educación, lo que perpetúa la desigualdad. Calidad de la enseñanza. Algunos estudiantes tienen acceso a maestros altamente capacitados y recursos educativos de calidad, mientras que otros enfrentan aulas abarrotadas y recursos limitados. Recursos educativos. La disponibilidad de libros de texto, materiales educativos y tecnología en el aula es esencial para un aprendizaje efectivo. La falta de recursos adecuados puede dejar a algunos estudiantes en desventaja. Desigualdad de género. En múltiples regiones, las niñas y mujeres enfrentan retos adicionales para acceder a la educación, lo que mantiene la desigualdad de género. La desigualdad educativa puede ser atribuida a diversas causas que se relacionan con la desigualdad económica, la desigualdad geográfica y la discriminación y prejuicios. Entre las consecuencias más destacadas de la desigualdad educativa se encuentran desigualdad de ingresos. Las personas con menos acceso a una educación de calidad comúnmente enfrentan dificultades para encontrar empleo bien remunerado, lo que preserva la desigualdad de ingresos. Brechas de salud y bienestar. La educación está estrechamente relacionada con la salud y el bienestar. Las personas con una educación deficiente tienen más probabilidades de enfrentar problemas de salud y desafíos en su calidad de vida. Falta de movilidad social. La desigualdad educativa puede atrapar a las personas en un ciclo intergeneracional de desventaja, dificultando la movilidad social y la igualdad de oportunidades. La lucha contra la desigualdad educativa es un problema complejo, pero existen estrategias eficaces para abordarlo. Entre estas se encuentran inversión en educación. Los gobiernos y las organizaciones deben invertir en la educación como una prioridad, destinando recursos a la mejora de la arquitectura escolar, la formación de docentes, la disponibilidad de materiales y tecnología educativa. Acceso igualitario. Es esencial garantizar que todos los individuos tengan igualdad de acceso a la educación independientemente de su origen étnico, género o nivel socioeconómico. Programas de apoyo. Los programas que brindan apoyo adicional a estudiantes en desventaja, como becas, seguridad alimentaria, tutorías y programas de educación temprana, pueden marcar la diferencia en la reducción de la brecha educativa. Concienciación y lucha contra el prejuicio. La educación y la concienciación sobre la importancia de la igualdad educativa y la lucha contra la discriminación son fundamentales para el cambio social. La desigualdad educativa es un desafío global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Abordar esta desigualdad es esencial para construir sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial a través de la educación. La inversión en la igualdad educativa no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la economía y la cohesión social en su conjunto. Te invito a compartir este video y suscribirte al canal Jorge Innova para que esta información llegue a más compañeros. Ahora que conoces más sobre la desigualdad educativa, te invito a adaptar estos conceptos a tu práctica docente. Saludos y hasta luego.